Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche un joven y muy talentoso analista político ecuatoriano, Francisco Endara. Un aplauso para Francisco, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto, Jaime. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntanos, ¿por qué tuviste que irte de tu país natal, el Ecuador, y por qué Rafael Correa, en su día autócrata ecuatoriano, no te quería para nada y te perseguía? Bueno, todo viene de una persecución que se realizó, digamos, desde el año 2007. En el año 2007 yo empecé a hacer unos análisis de lo que era el socialismo del siglo XXI, que apenas se conocía en esas épocas en el Ecuador. Y bueno, yo explicaba lo que era el socialismo del siglo XXI. Porque tú lo conocías como profesor, él te había enseñado en la universidad. Felizmente no le conocía. Porque yo he tenido buenos profesores de economía. Sé que él era profesor de economía en la San Francisco. Pero no fue tu profesor. Felizmente no fue mi profesor. Pero ya en la época, en el año 2006, 2007, él ya se lanzó a esa candidatura presidencial y él echaba flores de este tema del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que, bueno, aparte que es creado por un alemán, pero él decía que era un socialismo muy latinoamericano. No sé de dónde sacaba, pero cuando uno cogía el libro del socialismo del siglo XXI y leía lo que decía, era el mismo comunismo. Era exactamente, es un proyecto leninista, marxista, solo que le cambia los nombres de algunas cosas. Sí, sí. Ahora, como está de moda con todos estos comunistas que se llaman demócratas, le cambian el nombre al comunismo y se llaman demócratas. Claro. Correa le cambió el nombre al secuestro y dijo, no se llama secuestro, se llama retención. Bueno, es todo un proceso de deconstrucción que ellos están haciendo. Y yo lo criticaba por eso, en buena lid. Como, bueno, estudiante, también participé en el gobierno estudiantil, hacíamos foros, conversábamos con los estudiantes, queríamos que la gente discuta, debata de qué se trata esto, ¿no? Y desde entonces ya no te quería, ¿no? Ya no te quería. Empezó, bueno, cuando él llega al poder, empezaron con este tema de hacer seguimientos a las personas que lo criticaban. Entonces... O sea, te espiaban, te escuchaban el teléfono y eso. Bueno, no puedo decir con certeza que me escuchaban el teléfono. ¿Qué cosa era un seguimiento? Pero sí me di cuenta que tenían muchas fotos de eventos en los que yo o participaba o había sido invitado o yo lo había realizado. O sea, tenía gente de inteligencia que te seguían. Iban a los foros de estudiantes, a ver qué decías, a ver qué se dice, si se habla bien del presidente, si se habla mal. Yo criticaba básicamente el tema económico, ¿no? Porque obviamente el país no estaba para estas ilusiones que tienen estos trasnochados del socialismo del siglo XXI. A ver, detente un ratito, porque tiene que ser una conversación. Yo sé que a ti te gusta hacer conferencias, pero esto es una conversación. Yo sé. El año 2000, Maguad dolarizó la economía del Ecuador, ¿no? Sí. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Correa, por muy socialista, bolivariano, chavista, no cambió eso. O sea, la moneda que circula en tu país es el dólar, ¿no? Él no cambió eso, pero sin embargo, él desarrolló una tesis respecto a cómo salir de la dolarización y él muchas veces criticaba la dolarización. ¿Por qué no salió de la dolarización? Porque él sabía, y de las mediciones que ellos incluso hacían, porque para eso eran expertos, hacer mediciones de qué dice la gente, él se daba cuenta que si el Ecuador se sale de la dolarización, el levantamiento popular que hubiera habido hubiera sido el acabose de... O sea, los pobres estaban con el dólar. Claro que sí, porque el dólar les dio capacidad adquisitiva. Pero los pobres no son tontos. Las clases medias en América Latina, fíjate Argentina, todo el mundo, el que puede, ahorra en dólares. Es que es lo normal, pues. Claro, pero Ecuador en ese sentido era un país un poco esquizofrénico, a diferencia de Venezuela, o Bolivia, o Nicaragua, o Cuba. O sea, había un dictador de izquierda con un discurso contra Estados Unidos, pero al mismo tiempo todo se hacía en dólares, ¿no? Qué raro eso, ¿verdad? Es que ahí viene ahí tú ves justamente, ¿no? Esa lucha que hay entre la gente, entre el individuo y el poder. Son dos visiones totalmente separadas. Y más aún con estos gobiernos totalitarios. ¿Te quiso enjuiciar Correa? ¿Te enjuició? No, Correa, bueno, retomando el tema, ¿no? O sea, es que es una secuencia de eventos. Entonces, bueno, a raíz de este seguimiento que me hacían, todo desemboca en el 30 de septiembre del año 2010. El 30 de septiembre, Correa dijo que le habían hecho un golpe de Estado. No sé si recuerdas ese día que se abrió la camisa y dijo, mátenme si quieren y todo eso ya. Ese día... Pero no fue un golpe de Estado, fue una huelga policial. Fue una huelga policial. Por eso. Él dijo que era un golpe de Estado. Claro. Pero
Ese día ellos se tomaron todas las comunicaciones del Ecuador, todas, radio y televisión, e hicieron que el canal del Estado, Ecuador TV, sea la matriz de toda esa señal. Entonces, ¿qué pasó? La gente ya estaba harta, porque todo el día era una campaña cansina al estilo castrista, de que Correa era el mejor y, bueno, el Mesías, ¿no? Por poco. Entonces hubo un grupo de gente que fuimos al canal a protestar contra eso, porque lo que queríamos y pedíamos era libertad de expresión. Correa se valió de mi presencia en ese canal para acusarme de un delito. ¿De golpista? Bueno, es que ahí vienen varias cosas. Ellos decían que somos golpistas y que de hecho el golpe se había pensado desde Miami, ¿no? Cosa que no es cierto. Pero me acusan de sabotaje y terrorismo inicialmente. Ah, te acusaron de terrorista. Sí, de terrorista, pero con una cosa muy curiosa. El fiscal que me acusa de terrorista... No tienes cara de terrorista, te tengo que decir. No creo. No metes miedo, tienes cara de niño bueno. De niño bueno, sí. Puede ser. Me han dicho eso las chicas. Sí, sí. El punto es que el fiscal que se hizo cargo de este tema, él me acusa de autor por omisión del delito de sabotaje y terrorismo. Es decir, reconoce que no hago nada malo, ¿sí? Pero te quiere meter preso igual. No, pero que debía haber detenido a la gente, dice. Debía haber detenido a la gente de que haga la protesta. No, rompieron una puerta, entraron al canal, es cierto que hubo gente que entró rompiendo la puerta del canal. ¿Tú no entraste violentamente con ellos? Yo no entré y eso está clarísimo en todos los videos. Es más, yo llego después de que sucede todo eso, lo que sí hay unas tomas que se me ve que estoy entrando en el canal, pero usan eso para manipular y decir que yo... he estado pues causando... Asusando, provocando el desorden, atizando el caos, ¿no? Claro. ¿Y cómo cambió eso tu vida? Obviamente fue un cambio bastante drástico, porque luego de eso me condenaron ya en las siguientes etapas. En la siguiente etapa me condenaron de haber aplaudido. En la sentencia dice literalmente... ¿Haber aplaudido a quién o a qué? Haber aplaudido al colectivo... Que entró al canal. Que hablaba o gritaba en contra de Correa, que decía ciertas cosas en contra. ¿Y es verdad que tú los aplaudiste? Debía haber aplaudido, sinceramente. Esa noche yo ¿Qué cosas gritaban? Bueno, decían fuera Correa, fuera. Era como Correa, una cosa dictador. muy plausible. Pero por lo que sucedía, claro que sí. Cosa increíble que un grupo de personas grite Correa dictador y tú los aplaudes y todo eso es un delito. Y eso es un delito. ¿Cómo va a ser un delito eso? Hay mucha gente que le puede parecer esto que es una mentira, pero está la sentencia. Yo incluso la envié la sentencia a la producción, no sé si la leíste, pero ahí está. Dice claramente, dice que es necesario destacar que en el caso de Francisco Endara, su rol no corresponde ni al autor ni al consumador del delito de sabotaje y terrorismo. Pero dado que en un momento aplaude en señal de aprobación a la protesta. Qué chiste, por Dios. Qué chiste. La sentencia seguro la escribió el propio Correa sentado en el inodoro, ¿no? Seguro. Claro, porque cuando, digamos, hay que entender que los dictadores no tienen poder judicial. El poder judicial es su hígado, su bilis. Es el poder judicial, el hígado del dictador. Y entonces, ¿a cuántos años de cárcel te condenaba la sentencia? En un inicio quisieron condenarme a 8 años. 8 años de cárcel. En la primera por aplaudir. instancia. En primera instancia. Pero la jueza, muy benevolente la jueza, dijo que como yo no había tenido antecedentes antes, obviamente yo nunca había estado en esos problemas. Vamos a darle 7. A 4 años. Entonces, generosa la jueza. Muy generosa, muy generosa. 4 años por aplaudir. No, en ese momento era por el delito de sabotaje y terrorismo. Sabotaje. En la siguiente etapa, los jueces, al ver que no hay pruebas, dicen le vamos a dejar en 2 años por aplaudir. Es que todo es una secuencia, todo es una manipulación. ¿Y te capturaron? Hacen, ¿no? ¿Te detuvieron? Bueno, antes de que inicie todo el proceso, me detuvieron unas horas para investigaciones, entre comillas, que igualmente no encontraron nada y yo estuve en libertad. Pero no llegaste a ir a un calabozo, encontraste la manera de evitarlo. Claro que sí, claro que sí. Es que también... ¿Tuviste que esconderte, que pasaba la clandestinidad? Sí, claro que sí. O sea, he tenido que estar en 2 ocasiones, digamos, en la clandestinidad por el tema de cuando empezó el proceso, el juez, muy agencioso el juez, puso prisión preventiva como que si se tratase de un delincuente más buscado, ¿no? No habías hecho absolutamente nada. Eso seguro que Correa te odiaba porque lo habías criticado cuando era candidato presidencial. ¿No? Y lo conocía de la universidad. Yo creo que él tiene una serie de traumas, ¿no? Que él no tolera
la mínima crítica. No, está clarísimo eso, claro. Como comentábamos, las caricaturas tampoco no toleran nada. Entonces, ¿Y tuviste desquiciado. que escaparte de tu país, del Ecuador, digamos, volando por abajo del radar? Sí. ¿No saliste...? No, bueno, cuando salgo del Ecuador son en el año 2016, ¿no? Tuve que soportar el proceso en el Ecuador. Yo estuve 5 años, desde el año 2011 al 2016, defendiendo, contra algo que era absurdo. Y tuviste que pagar muchos abogados, en obviamente, fin, un costo legal alto, ¿no? Es un costo alto. Claro. Aparte el costo emocional también, ¿no? Claro, de estar en esa situación 5 años. Y bueno, luego de eso es que ya dieron la sentencia final en la que me condenaron a 18 meses de cárcel. 18 meses. Y de ahí vine acá. Que tú has podido eludir viniendo aquí al país de la libertad. Si te hubieras quedado allá estarías preso, ¿no? Es que eso es lo que ellos buscaban. Ellos buscaban crear antecedentes, Sí. Que personas que las criticaban vayan a la cárcel para que los demás aprendan. Bueno, te felicito. Eres un muchacho valiente y tienes un gran futuro. Gracias. ¿Por qué no has regresado a Ecuador? Porque ahora está Lenín Moreno, que me parece que no está haciendo las cosas tan mal, por lo menos ha tenido la decencia ética de romper con Correa, ¿no? Sí. ¿Pero no te da suficiente confianza para volver? Es que es un conjunto de factores. No solo es el tema Moreno, el tema de la justicia sigue en manos de esta gente. Claro, claro. Todavía no ha cambiado, todavía no vemos. Yo justamente traía solo para mostrarte, aunque creo que sí lo has visto, el libro Tatay Correa, No lo había de visto. Lourdes Tibán. Una asambleísta que sí, seguro la conoces. Aquí se relatan 800 casos de persecución del correísmo. Entre esos está mi caso. Pero todos esos casos, muchos hasta ahora no se resuelven. Okay, hay policías por el caso del 30 de septiembre que todavía están presos. Claro, o sea que no vuelves porque no confías en la justicia. No ha cambiado la justicia. Todavía no ha cambiado al 100%. Entiendo. Hay muchas dudas todavía con el tema. ¿Confías en Moreno? ¿Apruebas su trabajo en el presidente Moreno? Lo que me preocupa de Lenin es que a veces hace cosas buenas, pero como decimos, lo que hace con la mano parece que lo borra con el codo. Sí, es un poco tonto, creo. Es un poco, hay que definir, yo no sé cómo definirlo. Yo lo veo un poco tonto, pero bien intencionado y por lo menos ha roto con Correa. Ha sido parricida. Sí. Ha matado a su padre espiritual. Ha roto con él, eso es buenísimo, ¿no? Y además Correa nunca lo imaginó. Correa dijo, yo me voy a Bélgica unos años, tú, Lenín Moreno, me vas a cuidar aquí la chacra, después yo regreso. No se imaginó que Lenin le iba a decir, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro, es que es un conjunto de factores. Yo creo que Lenin está tratando también un tema de supervivencia. Sí, sí. O sea, un tema de supervivencia política, sí, porque sí. Él también, yo creo que tuvo muchas situaciones en el gobierno de Correa. Situaciones es una manera generosa de describirlas. Sí, sí, sí. Tú lo entiendes, lo que sí. quiero decir. Sí, sí, porque yo diría delitos, no situaciones, porque yo creo, por ejemplo, que Correa ha robado, y mucho. ¿Eh? ¿Tú crees que Correa ha robado? O sea, yo creo, en cambio, que decir que ha robado es muy suave. Yo creo que aquí estamos hablando, y eso es lo que se está empezando a investigar en el Ecuador, de un tema de crimen organizado. Claro. Y eso es lo que hay que investigar. Claro. Porque no solo es del robo. ¿Sí? Hay muchas cosas que hay detrás. Y no solo es el tema de crimen organizado, digamos, del gobierno, cómo se pudo haber manejado, sino es la relación con otros gobiernos, como el caso de Maduro o de Chávez en su época, sí. ¿no? Por ejemplo, alguna vez se intentó hacer el tema del Sucre, de las cámaras de compensación, algunas relaciones con Irán. Solo lo de Odebrecht, Francisco. El tema de Odebrecht también. Ahí estamos hablando de 30 o 40 millones de dólares en sobornos. Es imposible que Correa no supiera de eso. No, sobre todo cuando él decía que él controla todo. Por eso. Él es el que controlaba el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Claro. Y aparte que es curioso, él tenía espías por todo lado, ¿no? Todo lo tenía vigilado, sí, todo. Sí. Cuando le convenía, sacaba todo lo que quería en las sabatinas. Hasta en una entrevista con un periodista le sacó un tuit que él había retuiteado el tuit. O sea, hasta ese nivel él sabía. Y lo de Glass no sabía. Porque es muy intolerante con la crítica, ¿no? Muy intolerante. O sea, en eso es distinto a Maduro. Por ejemplo, Maduro le preguntan por los bomberos que grabaron al burrito en la estación Emery. Maduro dice, tú has salido de nivel, compadre, no te voy a responder. Correa no, Correa sí hubiera respondido. Se hubiera tomado media hora, ¿o no? Media hora. No, yo justamente estaba viendo el video y recordaba ciertos eventos que pasaron con periodistas en el Ecuador. Sí. Y es el mismo patrón. Había casos en los que el periodista, por ejemplo, un periodista alguna vez le preguntó y le dijo, vea, señor Correa, se tiene cierta evidencia de que su hermano, bueno, está involucrado en casos de corrupción. Fabricio. O le ha dicho algo, ¿sí? ¿Por qué no lo enjuicia?
Correa dijo, ¿por qué no me da la gana? Porque no me da la gana. Claro. En otro caso similar, le hicieron una pregunta y Correa dijo, oiga, señorita, ¿y usted de qué canal es? La periodista dice de Teleamazonas. Ah, es que esa es la prensa corrupta. Claro. Muy parecido a lo que acabamos de ver con Maduro. Muy parecido. O sea, yo no sé si es el guión castrista que ya los tiene... Tienes un punto, tienes un punto. Claro. Pero Correa, lo mismo que Maduro, también odiaba a los humoristas, ¿no? O sea, yo recuerdo que ha perseguido judicialmente a un señor humorista por unas caricaturas que salieron en un periódico. O sea, él hacía esas cosas, ¿no? Él hacía esas cosas. Y él multaba periódicos, ¿no? Es que para eso montaron todo el aparataje del gobierno. Estaba esta Secretaría de Comunicación que si había algo que no le gustaba al gobierno era multa. Incluso llegaron al caso de que si había algo que no se publicaba, pero ellos querían que se publicaba, o que creían que debía haberse publicado, había multa. El caso del periodista Javier Bonilla. Sí. Eso es increíble. Esto pasó en la campaña... Te multaban por no haber publicado una noticia que ellos querían que tú publicaras. Esto pasó en la campaña presidencial recientemente, está en todos los medios, es algo que se puede ver. Es una multa no por algo que has hecho, sino por algo que debiste hacer. Exacto, exacto. Eso ocurrió en la última campaña presidencial. Sí, eso es increíble. Sí, amenazaron un medio con eso. ¿Tú te imaginas eso? No me imagino, lo he vivido. Acá, lo has vivido, claro, no lo tienes que imaginar. Pero es como que acá a mí me multaron hoy porque no he informado del derribo de un avión ruso en Siria. Así es. Bueno, no he tenido tiempo, he tenido otras prioridades y mañana me cae una multa. Tiene usted más de $5.000 por no haber informado de eso. Ellos dicen que debiste haber informado porque eso es de interés público. Claro, según ellos, ¿no? Según ellos es de interés público. Y como no le informaste... Qué locura, Qué locura, Francisco. O sea que... ¿Y Correa fue un dictador? ¿O decir que fue un dictador es una cosa un poco ditirámbica, exagerada? No, yo creo que el comportamiento de Correa, si se lo puede describir, sería como fascismo y como una dictadura. Sí, sí. O sea, así de claro. Sí, sí. Yo creo que eso describe claramente lo que... Él se llena la boca diciendo que es de democracia. Sí. Y tiene mucha publicidad. Se gastaron millones de dólares en publicidad para engañar en Europa, en Estados Unidos, que él era lo mejor. Bueno, a Danny Glover y a Mia Farrow les pagaron millones de dólares por ir a hacer campaña contra la Chevron. Que ahora ya vemos que el tema de la Chevron todo fue una manipulación judicial. Un montaje, son unos ladrones. Es decir, les gusta el dólar mucho más que a ti, que a mí. Bueno, hablamos de una demanda de 19.000 millones, que si mal no recuerdo era el monto de la demanda contra Chevron. 19.000 millones, ahí había mucho creo que para repartir, ¿no? Mucho. De hecho, al abogado estadounidense que se prestó para el juego, tengo entendido que ya le suspendieron la licencia. ¿Sí? Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Tú crees que Correa va a terminar en la cárcel? Fíjate, Lula está en la cárcel, ¿eh? Cristina está a un paso de ir. ¿Correa terminará en la cárcel o estoy siendo demasiado optimista? Yo creo que eso es como una novela, es para decir, hay que esperar el próximo capítulo, porque realmente la forma como él se está moviendo, la forma como él está acostumbrado a manipular y cómo él aprendió a manipular todos los elementos de un país, ahora ya lo hace a nivel internacional, está manipulando en Bélgica, ahora quiere manipular las Naciones Unidas, incluso con el descaro que fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente. Se presenta como una víctima. Como una víctima. Entonces, ¿y de qué vive en Bélgica? Bueno, él dice que vive de su sueldo de presidente, pero... Se lo paga la televisión rusa, pero Putin. Aparte, exacto, él tiene este programa en Russia Today. Dame el favor, ¿quién va a ver ese programa? No me imagino a 3 señoras de Moscú diciendo, abran una botella de vodka, vamos a ver el programa de Correa. No creo. Pero es que eso es lo curioso. El tema es que él tiene guardaespaldas en Bélgica, que de lo que se calcula más o menos debería costar por lo menos más de $15.000 mantener 2 guardaespaldas con un vehículo, con el arriendo, con alimentación. Y el sueldo del presidente creo que es de $5.000 o $7.000 mensuales, ¿no? No sé cómo lo redondea, ¿no? Va a terminar en la cárcel, acuérdate de mí, va a terminar en la cárcel, sí. Gracias por haber venido, ha sido un gusto conocerte, te felicito, ha sido muy valiente en oponerte a Correa, Francisco Endara. Gracias. Hasta pronto, ¿no? Antes de olvidar, te traía este libro realizado por el Inter-American Institute for Democracy. El que preside Carlos Alberto Montaner, muchas gracias. Y Carlos Sánchez Berzaín. El libro incluso fue realizado por el profesor de la Universidad de Notre Dame, Douglas Cassell. Se analizan 6 casos de persecución del sistema de justicia en el Ecuador. Entre esos está mi caso. Y tu caso es uno de esos 6 casos emblemáticos de abusos por la dictadura de Correa. Gracias, lo leeré con mucho interés. Un aplauso, por favor.
favor para Francisco Endara. Regresamos después de la pausa con Alejandro Cardona, no se lo pierdan.